Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Iniciamos entonces nuestro devocional del día de hoy. Les recuerdo a cada uno de ustedes que estamos estudiando la carta del libro de Judas. Hacemos un muy breve recuento de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Nos encontrábamos con que Judas se manifiesta con que él tenía la intención de comunicarse con los hermanos para hablar de cosas que estaban relacionadas con la salvación. Sin embargo, en algún momento tiene un giro en su intención primaria y él considera de que es necesario ahora, y esa intención la entendemos de la orientación de Dios que él quería que hablara, y él decide entonces hablar sobre lo importante que es la defensa de la fe debido a que habían ingresado a la iglesia o la rodeaban algunos hombres que estaban trastornando el bienestar de la iglesia. Él determina comentarle a los hermanos y decirles de que estos tales hombres que procuraban el mal de la iglesia y que no eran cristianos y que no tenían a Cristo en su corazón, iban a ser juzgados, iban a tener un juicio y en ese juicio incluso iban a ser condenados. Y él presenta tres ejemplos para describir este asunto. El ejemplo del pueblo de Israel, que siendo aún el pueblo de Israel, en sus instancias de desobediencia fueron juzgados por Dios. Nos entregó también en el versículo número 6 el ejemplo de los ángeles que cayeron y pecaron, que no por ser ángeles se libraron del juicio de Dios. Y ahora, el día de hoy, en tercer lugar, en lo que refiere al versículo número 7, el tercer ejemplo de esto que nos da es el ejemplo que ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Para poder alimentar bien este recuento, y porque lo importante es la palabra del Señor, leemos lo que dice desde el versículo número 4 en adelante hasta el versículo número 7. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de la oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Señor, otorgue bendición a su palabra. Ahí ya tenemos un panorama un poco más claro que nos deja absolutamente clarificada la intención de Judas de primero hablar de salvación, luego decidir hablar de defensa del Evangelio, porque habían entrado hombres infieles y que esos hombres infieles iban a tener un juicio de parte de Dios e iban a ser condenados tal cual como le había ocurrido al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, tal y cual como le ocurrió a los ángeles que pecaron y cayeron y que también fueron enjuiciados, y tal cual como ahora en el ejemplo del día de hoy le ha de ocurrir o le ocurrió a las ciudades de Sodoma y Gomorra. La palabra del Señor, en este caso debemos considerar a estas dos ciudades, le dice, y las ciudades comarcanas, porque generalmente nosotros siempre centramos nuestra atención en Sodoma y Gomorra, pero la Escritura nos dice también las ciudades comarcanas, es decir, que la costumbre que ellas tenían como ciudad y que eran como una especie de ciudad ejemplo, las ciudades más pequeñas que estaban alrededor de ellas y que las circundaban, tenían las mismas prácticas. Enseñanza. Cuando nos hacemos acompañar de personas, lo más probable es que tarde o temprano vivamos como esas personas. De ahí es que es importante no permitir que las amistades corrompan las buenas costumbres, como dice la Escritura. Ese dicho de nuestra jerga, mira con quién andas y te diré quién eres, no es bíblico, pero sí tiene su corroboración bíblica en algunos pasajes. Entonces, esto es lo que le ocurre
a Sodoma y Gomorra y a las ciudades más pequeñas que estaban alrededor de ellas. Por lo tanto, la infección de las malas costumbres, la infección de vivir ajeno al temor de Dios y a las normas que Él establece para formas de vida de los hombres, es un asunto que se contaminan. Y ustedes saben muy bien que este tipo de contaminación el día de hoy infecta prácticamente a todo el mundo, pues todas las leyes que se están desarrollando están centradas en esto. Y cuando uno conversa con los más jóvenes, ya esto no lo encuentran tan malo. Sodoma y Gomorra fueron ciudades que fueron altamente bendecidas, eran lugares privilegiados, no eran cualquier sitio, no era un lugar de pobreza, no era un campamento, no, eran ciudades muy prósperas. Ellas estaban situadas en una zona de mucha bendición y estaban bien regadas de todas partes. Es tan así que el libro de Génesis, en el capítulo número 13, el versículo número 10, dice lo siguiente: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Es decir, era una ciudad que eran ciudades que se destacaban por estar en un lugar sin igual. Tanto así que la misma escritura lo compara al huerto del Edén. Es decir, donde existían las mejores condiciones para la existencia y para la vida y para la prosperidad. Luego, la escritura dice: las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habiendo seguido la carne extraña. El libro de Judas se refiere al relato que la palabra del Señor nos entrega en el libro de Génesis 19, donde se describe la conducta homosexual de los varones de Sodoma. Además, cuando nosotros nos buscamos corroboración de todas estas ideas, generalmente la palabra del Señor siempre las tiene. En el libro de Ezequiel, en el capítulo número 16, versículo número 49, se extiende más allá porque como que se centra el problema de Sodoma en la conducta sexual por los hechos que nosotros conocemos, ¿cierto? Y que se relatan en el capítulo número 19 del libro de Génesis. Pero no era solo eso, eran situaciones que iban todavía más allá. En una parte del capítulo número 16 de Ezequiel dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Aquí tenemos otro número de pecados que fueron los que se le enrostraron a Sodoma y a Gomorra. Es decir, no solo eran los problemas de conducta sexual, sino que también a eso se sumaban otras situaciones. Era como que esas ciudades no eran para la gente pobre, no eran para los menesterosos, no eran para los necesitados, no eran para los que estaban afligidos, porque en esos lugares nadie le tendía la mano a ninguno de ellos. Bueno, ellos eran una ciudad de mucha prosperidad. Hago un paréntesis en esto. El pasaje que habla aquí de Sodoma en Ezequiel 16, 49, está insertado dentro de un reproche que a través del libro de Ezequiel Dios le hace a la ciudad de Jerusalén, es decir, al pueblo de Dios. Y las compara diciéndole que esas ciudades que fueron juzgadas y condenadas ni siquiera hicieron la mitad de la abominación que Jerusalén estaba haciendo. Y así como las ciudades comarcanas de Sodoma y Gomorra hacían, también estaba ocurriendo ahora con Jerusalén. Pero eso es tema de otro estudio, solo lo menciono así de manera tangencial nomás. La depravación sexual no fue la única situación por la que estas fueron consideradas ciudades pecadoras dignas incluso de que no volvieran a existir. ¿Mm? Pero sin duda fue uno de los pecados y Judas lo deja aquí muy en claro.
Ezequiel 16:49 muestra que Sodoma y Gomorra fueron de zonas prósperas, porque si considera todo lo que allí se está diciendo de estas ciudades, no solo el libro de Génesis habla de que vivían en un sector que era profundamente próspero y digno para poder alcanzar bienestar. El libro de Ezequiel también lo vuelve a mencionar, de sus palabras se puede desprender también que vivían en un lugar de alta prosperidad. Eh, no tenían necesidad de pan, tenían en abundancia. Es más, había mucho ocio, mucho tiempo desocupado. Y de alguna manera podemos decir que eran ciudades que estaban profundamente bendecidas de Dios. Sin embargo, eh, el, el aferrarse a las antiguas bendiciones del Señor no es suficiente, no alcanza. Como ya hemos expresado esta idea de que no alcanza en otras partes de este mismo estudio. Entonces, la prosperidad de ayer no asegura el bienestar espiritual de ahora ni el de mañana. Pero así como el bienestar económico no asegura el bienestar espiritual de nadie, tampoco podemos atribuirle que la pobreza asegura el bienestar espiritual, o atribuir a que el hecho de la humildad económica de una persona sea signo suficiente para que él esté bien con Dios. No podemos atribuirle ni a una situación ni a la otra el bienestar espiritual. El bienestar espiritual de un hombre va más allá de las condiciones económicas, de las cosas materiales. Excede a todo eso. De aquí podemos desprender también enseñanzas como, por ejemplo, el hecho de que si bien es cierto, la vida que habremos vivido antes no nos asegura lo posterior, no por ser un hijo de un anciano, no por ser hijo de un diácono o diaconisa, no por ser un hijo de un pastor, no por ser un hijo de un hermano connotado en la iglesia, asegura de que sus hijos van a ser también de la misma condición. Que queremos que lo sea, por cierto, pero ustedes saben que esto no es familiar. La relación con el Señor no es una cuestión de familia, es un asunto individual en lo que cada uno se juega. Con toda la prosperidad que estas ciudades tuvieron, finalmente sufrieron la venganza del fuego eterno. Fíjense que estas ciudades no solo sufrieron el juicio del fuego literal, que quemó las ciudades y las dejó en ruinas para la eternidad, sino que más encima está el fuego eterno, porque fueron poblaciones que están en condenación. Así que pudiese parecer terrible el fuego que cayó del cielo y que las consumió, pero más encima están ahora sufriendo el fuego eterno, porque fueron condenadas. Y eso es todavía más terrible, aunque parecieran que no. Tendemos a quedarnos pegados en las cosas que podemos ver, palpar, en las que podemos participar. Pero la condenación y el fuego eterno es una situación que, gloria al Señor, usted y yo no lo vamos a experimentar. No lo podemos describir. No podemos hacer una comparación. Porque no vamos a estar en condiciones de poder describirlo, porque no lo vamos a vivir. Y en segundo lugar, este párrafo, este pasaje del versículo número 7 del libro de Judas, nos advierte que debemos mantenernos siempre en el Señor. Esta idea nos viene planteando desde antes, ya los versículos anteriores que ya lo hemos visto. Es importante que el hombre sea fiel al Señor. Es importante que los hijos de Dios, hombres y mujeres, niños, jóvenes, todos, seamos fieles al Señor, que nos mantengamos siempre cerca suyo. Si las bendiciones del pasado no garantizan el futuro estado espiritual de nadie, entonces tampoco lo hace la pobreza, la indignidad. Tampoco podemos vivir una vida espiritual así. El bienestar económico no significa bendiciones.
de parte de Dios. Creo que las bendiciones se traducen en cosas que son más eternas, no en aquellas que la polilla y el orín corrompen, no en aquellas que ladrones minan y hurtan. Las bendiciones contadas de Dios exceden más allá de esas, pues son eternas y permanentes. Que el Señor les bendiga.